Buenas tardes amigos, bienvenidos a este nuevo video de mi canal de YouTube en donde vamos a hablar de una historia que es muy interesante porque siempre es bueno repasar un poco, regresar sobre esta historia reciente de la Fórmula 1 y recordar las bases, los orígenes de la escudería Mercedes-AMG F1 Team. Pero esto no va a ser otro video más en donde vamos a hablar sobre cómo se llamaban los equipos anteriores a que se nombrase a este equipo Mercedes AMG F1 Team. No. Vamos a contar la verdadera historia de por qué y cómo decidió regresar Mercedes a la Fórmula 1 en el año 2010. Y bueno, toda esta historia viene muy de la mano también con la historia de Niki Lauda en, digamos, su último rol como líder y elemento crucial de la escudería Mercedes para que hoy día gocen del éxito y del dominio que han tenido en las últimas 7-8 temporadas. Regresemos al año 1995. Mercedes llegaba a ser proveedor de motores de la escudería McLaren, una escudería que estaba buscando desesperadamente regresar a sus épocas de gloria vividas con una asociación exitosísima con el motorista japonés Honda y los campeonatos mundiales ganados por Alain Prost, por Ayrton Senna. En el 87 Nelson Piquet los batió con aquel Williams Honda, pero 88, 89, 90 y 91 fueron títulos consecutivos para la escudería McLaren Honda. En 1995 McLaren había perdido a el motorista japonés que se había retirado de la Fórmula 1 a finales de 1992 y había participado con el motor Ford en 1993 y con un proyecto fallido de Peugeot. Fueron una sociedad que duró muy poco en la Fórmula 1, aquellos motores que se rompían incluso con mirarlos feo. Entonces, estos motores Peugeot no duraron mucho en la Fórmula 1, particularmente en el caso de su asociación con McLaren, pero para 1995 McLaren aseguró estos motores con la escudería, con el proveedor alemán Mercedes. Y recuerdo mucho que Norbert Haug era una cara conocida en aquella época, que estaba en representación de Mercedes y que lo veíamos siempre en el hospitality y en los motorhomes de McLaren alrededor del mundo. Él fue testigo clave de los campeonatos de Mika Häkkinen en el 98 y 99 y también del campeonato logrado por Lewis Hamilton en el año 2008. Pero todos esos años se decía en el ámbito de la Fórmula 1 que el éxito venía o era gracias a la escudería McLaren. No se hablaba tanto del motor Mercedes. Y eso en Stuttgart no sentaba muy bien en los alemanes. Pensaban que de cierta manera se minimizaba su aportación para estos campeonatos y para estos grandes resultados y estaban un poco inconformes. Norbert Haug, ante la aparición del Brown GP en el año 2009 y cuando supo que estaban desesperados por conseguir un comprador para el equipo porque si no iban a poder continuar en la Fórmula 1, ahí en ese momento Norbert Haug logró convencer a la directiva alemana de Daimler que, bueno, también estaban deseosos de entrar a la Fórmula 1 en el momento correcto y encontraron en ese 2010 el momento ideal. Compraron Brown GP, se hicieron de pues varias piezas importantes para este equipo. Continuó Ross Brown como parte del mismo y por supuesto llegaron otros líderes a nivel técnico para el equipo ahora llamado Mercedes. En el año 2011, después de un año 2010 bastante
discreto, por decirlo de cierta manera. Michael Schumacher y Nico Rosberg eran los pilotos de aquel equipo desde el año 2010. En el año 2011, la misma directiva de Mercedes estaba continuamente buscando incrementar en el apartado técnico y de liderazgo todo el equipo. En cada área estaban obsesionados en fortalecerse. En aquel 2011, Niki Lauda pues venía de un segundo fracaso en sus proyectos personales y de negocios con sus aerolíneas. Después de aquella Air Lauda que tuvo que vender porque prácticamente estaba en números rojos, en el año 2011 tuvo que, su segundo proyecto de aerolínea, tuvo que venderlo. Aquella aerolínea se llamaba Fly Niki, que había estado en funcionamiento desde el año 2003, pero en ese 2011, ante otra crisis económica, tuvo que venderla a Air Berlin. Y bueno, lamentablemente para él en ese momento, a nivel personal, no pasaba por un gran momento Niki Lauda, pero llegó la oferta de Mercedes mientras él pues pasaba el tiempo siendo comentarista para la RTL alemana durante los grandes premios de Fórmula 1. Y bueno, sus comentarios gustaban mucho para todo el auditorio alemán y austriaco, ya que sus comentarios siempre fueron al estilo Niki, mordaces, fueron hilarantes, ¿no? Y él siempre estuvo acostumbrado a decir las cosas como son. En aquella época aprovechaba para estar junto a viejos amigos y por supuesto a charlar y estar cerca de un gran amigo personal de Niki Lauda, que fue Bernie Ecclestone durante toda su carrera. En aquel momento, Niki Lauda estaba, digamos que dispuesto a encontrar otro rol como consultor o directivo. En ese momento, un buen amigo de Niki Lauda, que era Bodo Weber, en ese momento era el director financiero de Mercedes-Benz y era un seguidor entusiasta de Niki Lauda. En aquella época, Bernie Ecclestone les recomendó a Mercedes no desperdiciaran el talento enorme de Niki Lauda, que estaba disponible y que podría ser un gran elemento que desde el punto de vista de los directivos de Mercedes y del mismo Bernie le hacía falta a la escudería Mercedes, y no tardaron en llegar a un acuerdo y en incorporarlo a las filas de Mercedes. En aquel momento los que tomaban el liderazgo y los que tenían el liderazgo y tomaban las decisiones eran Ross Brown y Pat Fry. Pero ante la llegada de Niki Lauda, esto comenzó a cambiar. Niki llegó en un momento de la Fórmula 1 donde era realmente complicado, ya que estaban en una disputa muy fuerte por los derechos comerciales con Bernie Ecclestone, y Niki, con ese desparpajo y con ese conocimiento del deporte, logró que Bernie Ecclestone les ofreciese un bono anual de $40 millones si el equipo Mercedes ganaba 2 campeonatos consecutivos de constructores y de pilotos. Así que en ese momento Bernie pensaba que eso era algo imposible porque estaban ante un dominio avasallador de la escudería Red Bull, y se dio un momento de quiebre en la Fórmula 1. Hay gente dentro del mismo paddock de la Fórmula 1 que piensa, y lo dicen, es un secreto a voces, que ese fue el momento en el que Bernie Ecclestone le confesó a Niki Lauda y a la directiva del equipo Mercedes que para el año 2014 las nuevas regulaciones iban a tener motores de 1.6 litros y con tecnología híbrida, y que desde ese momento el equipo Mercedes comenzó a desarrollar su unidad de potencia. Eso es un rumor, es un secreto a voces que circula desde entonces en la Fórmula 1 y que podría explicar por qué Mercedes en su debut en 2014 manifestó tal superioridad sobre la competencia, y superioridad que supo mantener
desarrollar y evolucionar hasta nuestros días para seguir siendo los mejores y los campeones del mundo. Regresando un poco a esta historia de Mercedes y haciendo este paréntesis con este comentario que creo yo valdría la pena remarcar, regresamos al tema de Niki Lauda. En ese momento Niki Lauda decidió que este tipo de negociaciones las tomaba a iniciativa propia muchas veces Niki, y eso no gustó para nada en Ross Brown. Niki Lauda fue solamente el primero de los hombres en llegar como parte de la reorganización de la gerencia. En el año 2013, Mercedes reclutó a Toto Wolff, un emprendedor tecnológico austriaco, en aquella época hasta cierto punto desconocido para muchos, pero Ross Brown, ese fue el momento en que Ross Brown se dio cuenta que los hombres de Viena lo estaban haciendo a un lado dentro del el poder interno de la escudería Mercedes, y decidió irse. Norbert Haug también decidió partir, y se quedaron a cargo Niki Lauda y Toto Wolff. En ese momento decidieron traer a su propio jefe técnico, Paddy Lowe, que en esa época trabajaba en McLaren, y el enfoque directo de Lauda fue crucial una vez más. En aquel momento, la junta directiva de Daimler designó a Niki para que consiguiera algunos de los líderes técnicos y que negociara con ellos. De hecho, Paddy Lowe tuvo que estar 11 meses de descanso, porque así lo piden las normativas a nivel Unión Europea, ¿no? En aquella época, estamos en el año 2013, Niki Lauda sabía que la temporada clave sería 2014. Los reglamentos técnicos de la Fórmula 1 habrían sufrido en aquel momento una revolución. Abandonaron la tradicional potencia de gasolina por un paquete híbrido futurista, y Mercedes empezó a dominar la Fórmula 1. Esto le dio a Lauda, a Toto Wolff y a Paddy Lowe la oportunidad de capitalizar y transformar a Mercedes de un equipo de media parrilla a ser campeones del mundo. La competencia más dura, ¿quién era? Era Red Bull. Y en aquella época, Niki Lauda tomó otra decisión arriesgadísima, como el líder que era. Contactó a Dietrich Mateschitz, que estaba entrando en la nueva era tras 4 campeonatos mundiales consecutivos, pero Red Bull tenía problemas fuertes con su proveedor de motores Renault. En aquel momento tenían un paquete que no era competencia para Mercedes en el 2014. Lauda se encontró con Mateschitz y no consultó ni a Toto Wolff ni a Paddy Lowe. El resultado fue que Mateschitz pensó que habían llegado a un trato, pero Toto Wolff se horrorizó al conocer esta situación, ya que sabía el austriaco Toto Wolff que el rival más letal era Red Bull para Mercedes, y el hecho que pudieran tener una oportunidad de compartir, mejor dicho, que tuvieran la oportunidad de compartir la misma unidad de potencia, los convertía en un rival temible para Mercedes y una verdadera amenaza para su dominio. En aquel momento, Toto Wolff se dirigió con cada miembro de la junta directiva de Daimler para advertirles que Red Bull no solo sería la competencia más feroz, sino que creía también que los secretos de la tecnología de Mercedes eventualmente podrían llegar a sus rivales más cercanos en la sala de ventas de autos de producción en serie, como Audi, quienes en ese momento también estaban evaluando la posibilidad de ir a Fórmula 1. En ese momento, y tras los movimientos de Toto Wolff, simplemente se retiraron y llegaron a la conclusión de que no, bajo ningún motivo iban a proveer motores a Red Bull. Niki Lauda insistía ante la directiva de Mercedes que no le había garantizado los motores a Red Bull, que no había ninguna garantía de eso, pero
Obviamente la situación estaba que ardía y el problema se hizo más grande entre Toto Wolff y Niki Lauda. Sin embargo, todo esto al final, y como siempre sucede, resultó ser una maniobra maestra para Mercedes. ¿Por qué? Porque pasaron 2 meses tratando de deshacer este apretón de manos que en el papel pensaban los de Red Bull que tenían con Mercedes, y negociaron en todos los niveles hasta que finalmente lograron que Red Bull entendiera y aceptara que no iban a contar con el motor Mercedes. Después de eso, Red Bull fue a negociar con Ferrari y a buscar sus unidades de potencia, pero también se encontraron con la negativa de los italianos. Así que llegaban a octubre del año 2014 y Red Bull no tenía motor. Y al último minuto tuvieron que volver a hacer un acuerdo con Renault, mantenerse con ellos, pero con una relación ya rota. Y no solo eso, también ya iban muy retrasados en el tema diseños para la siguiente temporada. Así que Niki Lauda fue fundamental para que esto sucediera. Por supuesto, no fue planeado el retrasar a Red Bull, pero al final hasta en eso se vieron beneficiados. De manera tal que para el año 2015 Red Bull comenzó, digamos que más atrás de donde debería competitivamente hablando estar en el inicio de la temporada de 2015. En aquella época, Toto Wolff y Niki Lauda todavía tenían rencillas que entre dos hombres tan directos y tan francos como lo son los dos austriacos, llegaron a un límite. Y en ese momento, en el equipo, en la sede de Daimler en Stuttgart, los llamaron a cuentas para reprenderlos y calmar estas peleas y estas fricciones. Llegó el día de esta reunión y cuando ambos estaban en Stuttgart para entrar a esa reunión, se encontraron en el baño de esta sede en Stuttgart y al estilo Niki hablaron de frente, le dijeron: esto es una tontería, Toto, hablemos de frente y arreglémoslo como hombres. Se dijeron sus cosas de frente, se dieron la mano al final y cuando entraron a esa reunión todo estaba resuelto entre ellos. Y desde ahí, queridos amigos, surgió una historia que hasta el día de hoy es el equipo dominante de la Fórmula 1, el equipo que indudablemente a lo largo de la historia ha tenido el dominio más extenso en la historia de la Fórmula 1 desde 1950. Si les gustó esta historia, amigos, por favor suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios, déjenme sus likes, que por supuesto siempre serán muy bien recibidos aquí en este canal. Les mando un abrazo, nos vemos a la próxima, amigos.